Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos por aquí un día moon de ese para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de la literatura, ese universo donde los sueños más menos o se hacen realidad, los corazones laten con fuerza y los finales felices son una posibilidad tangible. Hoy vamos a explorar un territorio que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, las novelas románticas que nos atrapan, nos hacen suspirar y a veces hasta nos roban el sueño más menos o. Pero no cualquier romance, no seu más menos or. Vamos a hablar de esas historias adictivas, esas que te enganchan desde la primera página y te dejan con una necesidad imperiosa de saber qué copyright va a pasar después copyright ese. Y como no pudo ser de otra manera, vamos a centrarnos en esos romances llenos de poder, donde los CEOs, esos hombres alfa con una cuenta bancaria que da copyright tigo y una determinación superíndice 3n inquebrantable, terminan, contra todo pronu superíndice 3 estico completamente enamorados. ¿Hay algo muy de ese irresistible? Yo creo que no. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura literaria, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de libros, las charlas sobre personajes y los análisis de tramas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Aquí siempre encontraru en un espacio seguro y acogedor para compartir su pasión superíndice 3n por la lectura. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora dejando de lado los preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. ¿Qué copyright hace que una novela romántica con un CEO poderoso sea tan adictiva? ¿Por qué copyright nos sentimos tan atraídos por estas historias donde la diferencia de clases, las luchas de poder y los secretos oscuros son el pan de cada día? Yo creo que en primer lugar, es el factor de la fantasía. Reconozcámoslo, la mayoría de nosotros no nos cruzamos con un CEO multimillonario en el supermercado o en la lavandería. Estas novelas nos ofrecen la oportunidad de vivir, aunque sea a trabu copyright ese de los ojos de la protagonista, una vida llena de lujos, de viajes exu superíndice 3 ticos y de momentos emocionantes. Es una escapada de la realidad, una forma de más menos ar con un mundo donde todo es posible. Pero no se trata solo de dinero y de glamour. Lo que realmente nos engancha de estas historias es la transformación superíndice 3n que experimentan los personajes. El CEO, ese hombre frío calculador y aparentemente invulnerable, se derrite ante la presencia de una mujer que muchas veces es su completo opuesto. Ella es independiente, fuerte, tiene sus propias metas y no se deja intimidar por su poder o su riqueza. Y es precisamente esa autenticidad, esa falta de copyright ese en su estatus social, lo que lo enamora perdidamente. Es interesante observar CEU superíndice 3 el poder se manifiesta en estas novelas. No solo el poder econu superíndice 3 mico del CEO, sino también copyright n el poder emocional de la protagonista. Ella atrabu copyright ese de su honestidad y su valentua, logra romper las barreras que con diéresis copyright él ha construido a su alrededor y le enseu más menos a amar de verdad. Es un intercambio de poder fascinante donde ambos personajes crecen y se transforman mutuamente. Otro elemento clave en este tipo de novelas es el conflicto. No podemos negar que el camino hacia el amor verdadero rara vez es fácil, y en estas historias, los obstáculos suelen ser aún mayores. Puede haber exnovias celosas, rivales comerciales que buscan sabotear la relación superíndice 3n, secretos familiares que amenazan con destruirlo todo o, simplemente, la propia inseguridad de los personajes, que les impide entregarse por completo al amor. Pero precisamente esos conflictos son los que hacen que la historia sea tan emocionante. Nos mantenemos en vilo, pregunto un dono si los protagonistas serán capaces de superar todos los obstáculos y encontrar su final feliz. Y cuando finalmente lo logran, la satisfacción superíndice 3n es aún mayor. Ahora hablemos un poco de los arquetipos que suelen aparecer en este tipo de novelas. Tenemos al CEO dominante que controla cada aspecto de su vida y que se ve desafiado por una mujer que no se deja controlar. Tenemos a la mujer independiente, que lucha por sus sueños más menos os y que no necesita un hombre para ser feliz, pero que se enamora perdidamente de con diéresis copyright L. Tenemos al amigo leal, que siempre es para apoyar a la protagonista. Y tenemos al villano que intenta sabotear la relación superíndice 3n, y que aún más menos ha de un toque de intriga a la historia. Estos arquetipos, aunque puedan parecer cliché copyright ese,
funcionan porque conectan con nuestras propias fantasías y deseos. Nos identificamos con la protagonista, admiramos la fuerza del CEO y odiamos al villano. Es una forma de experimentar emociones intensas a través copyright, S de la ficción superíndice 3N. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor del erotismo. Estas novelas suelen estar llenas de escenas sensuales y apasionadas que nos hacen suspirar y fantasear. Pero el erotismo no es solo sexo por sexo. En las buenas novelas románticas, el erotismo es una forma de explorar la intimidad emocional de los personajes, demostrar CEU superíndice 3 mo se conectan a un nivel mu-s profundo. Es importante destacar que no todas las novelas románticas con CEOs son iguales. Hay algunas que son mu-s cliché copyright S, otras que son mu-s originales, algunas que son mu-s explícitas y otras que son mu-s sutiles. Lo importante es encontrar aquellas que resuenen contigo, aquellas que te hagan sentir algo. Personalmente disfruto mucho de las novelas que tienen una protagonista fuerte e inteligente, que no se deja manipular por el CEO y que tiene sus propios objetivos en la vida. También copyright N valoro las historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, que muestran que el amor no siempre es fácil y que requiere trabajo y compromiso. Y por supuesto me encantan las novelas que tienen un buen sentido del humor, que te hacen reír a la vez que te emocionas. En definitiva, las novelas románticas con CEOs poderosos son adictivas porque nos ofrecen una combinación superíndice 3N irresistible de fantasía, poder, conflicto y erotismo. Nos permiten escapar de la realidad y son más menos con un mundo donde el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo. Para redondear un poco las ideas, hemos explorado por qué copyright las novelas románticas con CEOs poderosos son tan populares, la fantasía, la transformación superíndice 3N de los personajes, la lucha de poder, los conflictos y el erotismo. Vimos que la clave de Lu con diéresis copyright sito radica en conectar con nuestras fantasías y deseos, ofreciendo una escapada de la realidad, donde el amor verdadero siempre encuentra un camino. Bueno, mis queridos lectores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantará saber les son sus novelas románticas favoritas con CEOs poderosos. ¿Tienen alguna recomendación superíndice 3N para mu? Du copyright genla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para leer. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí un día muy S. Les mando un abrazo enorme y les deseo una semana llena de buenas lecturas y hermosas historias de amor. Hasta la superíndice 3 Sima.